Hola, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes al octavo encuentro de escritores, porque escribí inclusivo y también con enfoque de género. Llevamos 3 días en esta actividad, participando en 3 mesas. La primera mesa estuvo compuesta por el encuentro regional de escritores, donde participaron escritores de Lota, Coronel, Concepción, Talcahuano, Penco y Tomé, donde cada uno leyó una conversación en torno a esta arte poética de Enrique Linde, por qué escribí, cuáles son las razones, motivos y cuál es nuestra arte poética frente a la escritura, ya sea poesía o narrativa. El día de ayer estuvimos con Rebeco de la Jara, con su mesa que se llamó "No existe la discapacidad en la creación literaria". Rebeco es un escritor ciego que ha hecho su trabajo a partir de la creación de un mundo interno, que es el que se conecta. Una de sus frases que dijo en una de sus entrevistas fue: cuando empecé a escribir, comencé a ver. Entonces, cuando él parte de esa premisa, desarrolla, como él dice, todo un mundo interior que lo lleva a través de la literatura y la escritura. Y hoy estamos con Pía Barros. Antes de comenzar con este encuentro de escritores, vamos a hacer invitaciones que tienen que ver con la puesta en valor de la estación ferroviaria de Escuadrón, que es la última estación que queda en pie del ramal Concepción Curanilahue. Esta estación reemplazó a la antigua estación La Posada. Esta estación se construyó a partir del año 1938 y se han hecho varias acciones con respecto a la recuperación de este inmueble. Una de ellas es un concurso literario, también hubieron conversatorios, y próximamente, en el mes de diciembre, estaremos listos con el libro Me lo contaron mis viejos, historias ferroviarias de Estación Escuadrón, así es. Y también ahora estamos promocionando un concurso de pintura que se llama Pintando nuestro patrimonio ferroviario, que es un concurso que hace un rescate a través del arte visual del ramal de Concepción a Curanilahue, pero con énfasis en la recuperación de la estación de Escuadrón. Las bases están publicadas en la página cepas.cl. Las inscripciones son ahora hasta diciembre, y los participantes tienen plazo hasta el 4 de diciembre de 11 a 17 horas para entregar sus trabajos tanto aquí en Pabellón 83 como en la Casa de la Cultura de Coronel. Así que esas son la invitación. Ahora, reitero, esto es un trabajo de puesta en valor que estamos haciendo en conjunto con la Municipalidad de Coronel en cuanto al concurso literario y también lo que es el rescate de la memoria de ese espacio y ese patrimonio ferroviario. Ahora le voy a dar la palabra a Pamela Uriarte Lago, directora ejecutiva de Fundación CEPA. Pamela, bienvenida a este encuentro. Hola Juan, gracias. Saludar a todos y todas quienes hoy nos acompañan, nuestros compañeros y compañeras de trabajo del equipo de cultura de Fundación CEPAS, a los compañeros y compañeras de las otras unidades que sé que están conectados en estos momentos, muy ansiosos y gratos de participar en esta tercera jornada de este Encuentro Nacional de Escritores con enfoque de género e inclusión. Por tanto, nos sentimos muy agradados, digamos, con estas temáticas que hoy son de contingencia y que de cierta forma se han ido un poco opacando, por eso este tipo de iniciativas son muy relevantes. Agradecer también a los escritores de las comunas de Coronel, Lota, en general de la región del Biobío, que han sido los protagonistas durante estos 2 días, que nos han tenido muy atentos a lo que ha sido el trabajo en taller y de conversación respecto a temáticas como inclusión y género, y también y principalmente dar la bienvenida y agradecer a esta escritora chilena, Pía Barros, que nos acompañó también el año 2007 acá en la comuna de Coronel y de Lota, en uno de nuestros encuentros de escritores que desarrollamos en aquella época y que ahora, después de un paréntesis bastante grande, volvemos a retomar. Así es que gracias, Pía, por compartir con nosotros. Sé que principalmente en esta oportunidad hay público femenino, sé que también te declaras
feminista, y eso también es un plus para este encuentro. Gracias Daniela, Janet, Rosa, Andrea, que están acá, Magdalena, y a todas las mujeres. Quiero hacer un reconocimiento también a mi género en ese sentido. Y bueno, nada más que desear que esta jornada sea exitosa y que nos permita también fortalecernos dentro de este proceso de creación literaria. Hay muchas personas que tienen las ganas y que no se atreven, y yo creo que este tipo de encuentro y de compartir experiencia es también un puntapié para poder decir, vamos, hay que hacerlo. Así es que gracias a todos y todas por estar acá presente, por nutrir estos 3 días, que como lo dije ayer, esperamos que sea el 8º y que el próximo año tengamos el 9º, y así. Es un eje fundamental de la fundación y que dejamos en algún tiempo un poco de lado el encuentro de escritores, porque el fomento lector y la escritura creativa siempre han estado presentes. Así es que nada más, gracias a todos y démosle a este tercer día y final. Muchas gracias, Pamela, por tus palabras y también inaugurar este tercer día de este encuentro de escritores, porque escribí inclusivo y también con enfoque de género. Ahora le vamos a dar la palabra a Andrea Torres, y justamente que está el contexto que tú señalas es hablar de lo que ha sido y hacer una reseña con respecto a este encuentro de escritores. Antes que tome la palabra Andrea, les recuerdo a las personas que están participando que mantengan sus micrófonos en silencio, por favor. Andrea. Hola, buen día a todos. Saludo primero que todo a mi equipo de trabajo, mis compañeros, a todos los escritores que hoy día nos acompañan y que han estado con nosotros en estas 3 días con de jornada de encuentro de escritores. A Pía, un cariñoso saludo, me alegra mucho verla. Y por supuesto, la bienvenida a todas las personas que se conectan hoy a esta tercera jornada del encuentro de escritores, porque escribí inclusivo. Les voy a presentar la reseña de este evento. Este evento tiene como finalidad retomar los encuentros que se realizaban en las comunas de Lota y Coronel, que estaban enfocados al diálogo de la creación literaria, contingencia nacional y el fomento del libro como herramienta social y formativa. Como institución nos sentimos muy contentos de retomar esta iniciativa que veníamos desarrollando desde el año 2001, año en el que organizamos el primer encuentro nacional de escritores y poetas, que llevaba por nombre La literatura como herramienta social, enfocada a la población juvenil y adulta, con el objetivo de generar espacios de debate, reflexión y crítica constructiva en torno a la literatura. Se trabajó en mesas de diálogos con la temática de el rol de la literatura durante la transición democrática, la literatura al servicio de la identidad cultural, la literatura latinoamericana y el mercado, el futuro del libro ante el desarrollo tecnológico. Estos encuentros se realizaron durante varios años con la presencia de destacados escritores chilenos e internacionales como Pedro Lemebel, Tomás Mulián, Enrique Sims, Patricio Mans, Pamela Giles, entre otros. Hoy, nuevamente, estamos retomando esta iniciativa que esperamos continuar desarrollando en los años venideros, ya que fomentar la escritura creativa y la lectura desde la más tierna edad es una de las bases de nuestra génesis. Esa fue nuestra reseña, Juan. Sí, gracias, Andrea, como siempre. Ella es encargada del área de cultura de Fundación CEPAS y está a cargo de lo que es toda la gestión cultural junto al equipo que tiene en las 4 áreas. Hablando de estas 4 áreas, también el encargado de fomento al lector, uno de los responsables de este encuentro, Víctor Muñoz, va a hacer también una reseña y referencia a lo que ha sido y cómo funciona la unidad de fomento al lector. Víctor. Hola Juan, bienvenido. Gracias por dar esta oportunidad, ¿cierto? Y mostrar un poquito lo que ha hecho durante estos 22 años el programa de las bibliotecas comunitarias
de Fundación CEPAS. Saludar a Pía Barro, ¿cierto?, que hoy día tiene una mesa junto con nuestra amiga Daniela Guerrero. De igual forma, saludar a nuestra directora ejecutiva, Pamela Uriarte, a la encargada de Cultura, Andrea Torres, y a nuestros amigos escritores regionales. ¿Ya? Han sido 2 días bastante con harto trabajo, ¿cierto? Días que nos han llenado de emociones. Delante, conversando antes de empezar con el encuentro, con Rebeco de la Jara, nos contaba que para él fue una experiencia volver a retomar estos encuentros de escritores conjunto con la Fundación CEPA, y también recordar a nuestro queridísimo Benjamín Chau. Así que ahí recordarlo hoy día también, que justamente fue uno de los precursores de estos encuentros junto con el directorio de Fundación CEPAS. Bueno, hablar un poquito de historia, ¿cierto?, con relación a las bibliotecas comunitarias. La unidad de fomento lector comienza a fines de la década de los 90, tras la adjudicación de un proyecto denominado La Cultura en Movimiento, que era un bibliobús, ¿cierto?, comunitario, con el objetivo de facilitar el acceso al libro y la lectura en los sectores de alta vulnerabilidad social en las comunas de Lota y Coronel. La unidad, conformada, ¿cierto?, por un bibliotecario, un gestor cultural, obedece también a las propuestas que tenemos como institución para ir generando estos movimientos, ya sea de encuentro y del libro. Su objetivo principal es estimular la lectura creativa en las comunas de Lota, Coronel y Tomé, propiciando espacios de apoyo pedagógico, de crítica, reflexión, mediante metodología lúdico-participativas y actividades artísticos-culturales. La unidad de fomento lector realiza actividades desde un plan de lectura. Se define como un conjunto de medidas curriculares, organizativas y de comprensión, donde van encaminadas hacia los niños, niñas y jóvenes de los sectores más vulnerables de las ciudades que ya había mencionado. Uno de los lineamientos que tiene la Fundación, bueno, es el nexo que tiene el bibliobús con las personas y la lectura, ya que se ubica en distintas comunas para llegar a los hogares de los usuarios. Se trata entonces de una biblioteca móvil que proporciona un servicio completo hacia la comunidad, ofreciendo colecciones bibliográficas, actividades de extensión y fomento lector a todo tipo de usuarios. Destacamos de todas estas actividades los talleres que generan los grupos de estudiantes de escritura creativa en los establecimientos educacionales, habitualmente dirigidos por un escritor, en el que cierto número de participantes trabajan en el análisis y la comprensión de algunos textos y creaciones propias. Desde esta iniciativa nacen los concursos literarios, Cuenta tu cuento y Me lo contaron mis viejos. Esta línea tiene por objetivo generar la participación de personas que hayan tenido un vínculo con la historia de las minas del carbón, además de promover su cultura, ponerlas en valor, el rescate y la identidad local, mediante la difusión de conocimientos, hitos, hechos, anécdotas e historias, como también potenciarlas a través de las diferentes ediciones CEPAS, fortaleciendo la difusión del libro. Contarle un poquito más que igual tenemos actualmente, contamos con 8 bibliotecas comunitarias, llevamos 9 ediciones del Cuenta tu cuento y 9 ediciones del Me lo contaron mis viejos. Hemos distribuido más de 20.000 ejemplares en las diferentes bibliotecas y establecimientos educacionales de la región del Biobío. Así que estamos muy contentos con este tipo de trabajo. Llevamos 22 años ya trabajando en la región, especialmente en Coronel, Lota y Tomé. Así que, bueno, le doy las gracias, ¿cierto?, por su atención, y continuamos con el 8º encuentro de escritores porque escribí, con un enfoque inclusivo. Muchas gracias, Juan. Te doy el pase. Gracias, Víctor. Eso. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras. Ahí deja claro cómo ha sido el trabajo de Fomento Lector durante estos años, que nace también junto con la Fundación como un eje tremendamente importante que es lo que es el desarrollo integral de las personas. Antes de comenzar con el encuentro, tenemos una presentación musical de la señora Carmen Mendoza. Ella nace en Tomé en el año 1948, el 28 de marzo. Sus inicios musicales comienzan alrededor del año 1968. Su desarrollo musical, su desarrollo musical publicó en el año 85, acompañado de
acompañando y difundiendo la música de manos de agrupaciones que aún hoy, de manera activa en el Centro de Educación y Cultura Mistral, SECUM, en el año 2010, de una larga recopilación y selección de temas de antaño, nace el CD Cantares para no olvidar, el que con sus visiones propias se convierte en material tangible de muchos años de experiencia y trayectoria. La música folclórica ha sido motor de vida de esta propulsora de las artes musicales, que es respetada y querida por la generosidad entregada. Ella ha hecho muchas presentaciones en varias comunas, en Tomé, Concepción, Chihuayante, Coelemu, Coronel, y también es una persona que está vigente y siempre está participando de todos estos encuentros de escritores y fomentando también lo que es la música folclórica. Ahora vamos a escuchar su tema del día de hoy, que también ella también con este tema cierra lo que es la participación en este encuentro de escritores. Soy Carmen Mendoza. De nuevo les doy un cariñoso saludo y a la vez que les agradezco el darme la oportunidad de haber participado en este encuentro nacional de escritores y espero que lo que yo haya aportado les haya agradado. Y a la vez les doy un saludo de mi institución, el Centro de Educación y Cultura Mistral de Tomé, que llevamos una labor de 31 años. Así que a todos los participantes, un saludo cariñoso para todos. Damos gracias la participación de la señora Carmen Mendoza y también agradecemos su saludo por ser parte de este encuentro. Ahora vamos a comenzar con la tercera mesa que está a cargo de Daniela Guerrero. Daniela Guerrero, parte de su biografía dice que es poeta, profesora y gestora, magíster en Humanidades, mención Literatura en la UTB,
magíster en literatura hispanoamericana, UDEC, diplomado en estudios de género, etnicidad, educación, Universidad de Chile. Entre los años 2000 y 2003 integra el grupo literario Excinerante, con quienes edita una pequeña revista literaria. Entre los años 2007 y 2012 integra el colectivo de arte Caserío, donde se trabaja en torno a la producción y reflexión de las artes y los patrimonios, además de integrar el taller literario Cochayuyo. Dentro de su carrera ha participado en diversos encuentros de literatura de carácter regional y nacional, publicada en diversas antologías de carácter regional y nacional, además de haber realizado algunas intervenciones performáticas e instalaciones en diversos espacios de encuentros de arte. En el 2004 obtiene el primer lugar del concurso regional de poesía joven, Centenario de Neruda, Balmaceda Biobío, en 2012, seleccionada en el segundo Festival Internacional de Poesía, Grito de Mujer. Ha publicado Aguas Cercenadas, El Salón de los Espejos, Reconversión, Aguas Cercenadas, segunda edición aumentada y corregida, entre sus publicaciones. Actualmente integra La Trenza, Espacio Cultural, y es editora de escritura periférica, editorial independiente, con quienes produce secciones periféricas, encuentros regionales de poesía y música, además de participar en diversos proyectos, encuentros y acciones como tallerista y mediadora literaria. Daniela, el pase es tuyo. Hola a todas y todos, espero que me escuchen bien. Si hay cierto grado de intermitencia, voy a oscurecer la cámara para que finalmente pueda fluir. La protagonista aquí sea Pía, quien es la escritora que encabeza y que protagoniza esta mesa. Como bien explicaron al comienzo de esta jornada, me corresponde el día de hoy acompañar la Mesa Literatura y Feminismo, donde para mí es un honor presentar a Pía Barros, con quien dialogaremos desde diversos puntos como la editorialidad, la literatura feminista, la publicación y la literatura infantil también en estos tiempos. Feminista, escritora y tallerista, estudió licenciatura en castellano en la Universidad de Santiago. Desde 1978 se ha dedicado a su gran pasión, dar talleres literarios. Actualmente es directora de talleres Ergosum y de Editorial Asterión. Dirige el proyecto internacional Basta contra la violencia de género. Es autora de los libros Miedos transitorios de 1986, A Horcajadas de 1990, El tono menor del deseo, su primera novela en 1991, Signos bajo la piel de 1994, Ropa usada del año 2000, Lo que ya no se encontró 2001, Los que sobran 2003, título muy atingente también, Llamadas perdidas 2006, La gran madre y otros 2007, El otro lugar 2010, Las tristes 2015 y Hebras 2020. Sus textos se encuentran publicados en numerosas antologías y sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Para poder abrir la mesa del debate, yo generé una pequeña introducción en donde donde vamos a ir abriendo puntos de apertura a este tema que nos convoca. ¿Qué tanto influye en nosotras y nosotros aquello que leemos? ¿Qué tanto influye en nosotras y nosotros aquello que no leemos? Pienso en una casa sin libros. Pienso en los cuentos infantiles que me tocó leer, pienso en las películas y las historietas, pienso en la escuela, con un docente que no disfrute la lectura, por ejemplo, que no cuestione o que reduzca un poema o un cuento a enumerar personajes, país y nombre del autor. Pienso en las canciones infantiles que aprendí, pienso en las canciones de los primeros amores. ¿Cómo se fija la imagen? Y ahí surge la tercera pregunta. ¿Cómo se fija la imagen de nosotras mismas desde las imágenes que leemos desde nosotras siendo niñas? La Cenicienta, mujer sufrida, pero linda, sometida por otras mujeres feas, a quien la salva un príncipe que solo con verla se enamora. Blancanieves, una madrastra que no quiere envejecer porque no quiere ser fea, cuya imagen que le habla desde el espejo le advierte que debe matar a otra mujer para conservar su belleza. Caperucita Roja, una niña que desobedece y por eso es atacada por un lobo. La culpa es de Caperucita, nunca del lobo que la ataca. A mí me gustaban las historias, no me las contaban, pero sí las leía. Y no cuestioné, siendo muy niña,
en ningún momento que el amor fuera a través de la imagen, que desobedecer no podía ser tan malo, que la belleza física no fuera el valor supremo que me convertiría en princesa. Si en el camino de mi vida no hubiese encontrado a otras personas, a otras lecturas, que me hubiesen ido abriendo la perspectiva sobre mí misma, tal vez siempre hubiese pensado que el amor era para siempre y que la vida se reducía a un cuento con final feliz. Después, a Gabriela Mistral me la presentaron desde sus rondas y desde una maternidad frustrada. Nunca ampliaron, la escuela nunca amplió a Gabriela Mistral en su inmensidad y potencia literaria. Hasta que una profesora me presentó El árbol de la María Luisa Pombal. ¡Pah! Estalla la cabeza. Había una voz narrativa ahí con la que yo y mi forma de sentir podía dialogar. Y después Loco Afán de Lemebel, que ahí es otra sacudida importante en la vida. Estamos desde la niñez influenciadas desde la lectura, tanto por la escuela, la casa, como las lecturas indirectas que vamos haciendo de los mensajes que el mundo nos presenta. Por lo tanto, si la mayoría de lo que el mundo nos presenta solo refleja una mirada masculina, estática, es muy complejo como sociedad y como mujeres que podamos comprender y dimensionar que las diferencias, que nuestras diferencias existen y de paso que no son malas, que son necesarias y útiles. Entonces, desde este punto abro el diálogo con Pía y tomando las preguntas previamente enunciadas. ¿Qué tanto influye en nosotras y nosotros, desde tu carrera literaria, lo que nosotros leemos? ¿O qué tanto influye aquello que no leemos? ¿Y cómo se fija la imagen de las mujeres desde esta tradición literaria, desde tu carrera? ¿Qué podrías ahí compartir? Sabes que yo partiría de antes. ¿Cómo aprendemos a leer? Y para mí no hay nada más crucial que el aprendizaje de la lectoescritura y las imágenes que eso transmiten. Si nos vamos a la cosa más elemental de los sistemas de aprendizaje, nuestro primer aprendizaje es en el fondo, el olor y el gusto de las cosas, ¿no es cierto? O sea, vamos desarrollando el aprendizaje, en el fondo, este es nuestro primer modo de aprender. Nuestro segundo modo de aprender, en general, es auditivo, cuando nos hacen así, y vamos como en estos procesos del auditivo, el táctil, que es el último, por supuesto, y que el sensorial, que debería ser de los primeros, o da lo mismo, pero en el fondo vamos aprendiendo por nuestros sentidos. Y cómo eso fija también nuestros modos de aprendizaje. Yo creo que tendríamos que pensarnos desde cómo instalamos el cuarto de la criatura, cómo ponemos el primer móvil, desde el color, el sonido, todo eso influye en cómo aprendemos. Y aprendemos ideología. No sé, cuando dicen saquemos la ideología de los colegios, es mentira. Ya estuvo en el hogar, ya estuvo en todos nosotros y nosotras y nosotres. Ya está ahí. La ideología estaba antes que nosotros, digamos, antes que naciéramos. Entonces, de algún modo, cuando fijamos conocimiento y vamos guardando esas improntas dentro de nuestra cabeza, tienen que ver cuando aprendemos la lectoescritura. Nuestros textos escolares, desde cómo aprendemos, tienen una insuficiencia gravísima, y eso que ya se ha reformulado en un par de ocasiones, una insuficiencia gravísima de la imagen y la lectura. Aparecen en una, digamos, desigualdad grave las imágenes de las mujeres, de las niñas, y cuáles son de algún modo sus roles. Esa niña activa, ese niño activo, son muy distintos en cómo fijamos eso, y eso estamos transmitiendo ideología. Cuando contamos estos cuentos a los que se refería la Daniela, es lo mismo, estamos transmitiendo una ideología de desigualdad. Todos nos gusta que nos cuenten cuentos, pero estamos haciendo algo terrible sobre la mente de ese niño, de esa niña, de ese niñe, que es receptor de esa ideología. Cuando entregamos los colores, inclusive, estamos haciendo ideología. Ojo, todas y todos hacemos política, y hacemos política cuando enseñamos a leer y cuando enseñamos a escribir. No digamos que los políticos no nos gustan. Cada sujeto y sujeta de este mundo hace política, porque toma decisiones, y al tomar decisiones, elige, y al elegir deja algo fuera, omite
o intenciona otra cosa. Y yo insisto, si nos ponemos a ver los libros con los cuales aprenden nuestros hijos e hijas, con los que aprenden y fijan palabras, vamos entendiendo cómo van a ser sus procesos comunicativos, y algo que es muy, para mí, muy complejo, que es también la decisión que tomamos padres, educadoras, educadores, etcétera, la decisión que toma la sociedad con respecto a esos niños. Y yo diría que en los últimos 47 años hemos tomado una decisión súper difícil en nuestro país, y en muchos otros. Yo creo que todo esto está cambiando, se han hecho muchas reformas, se ha intencionado de otra manera, pero aún así, ojo, se sigue transmitiendo una ideología. Y vuelvo a decir lo mismo, ojalá que la nueva Constitución consagre como primer estatuto el derecho a la búsqueda de la felicidad, que esa es la primera cosa que para mí es fundamental. Cuando elegimos y hablamos de esta elección, de qué colores le ponemos al móvil, de qué música le ponemos a esa niña, mi nietastra alegaba, decía, si a nosotros nos educaron con el duerme, duerme negrito, y vivimos aterrados hasta el día de hoy con pero claro, padres más izquierdosos, le ponía ahí duerme, duerme negrito, y yo lloraba cantando unas canciones tremendas a mis hijas, o le ponía al Paco Ibáñez. Entonces, tú miras, eliges qué música pones, tú eliges qué canción contar. Entonces, todo eso va influyendo en los modos en que nos paramos sobre el mundo. Y todo eso va creando la inequidad, la desigualdad, y vamos transmitiendo además los resentimientos, los miedos y la incultura de nuestros padres. Todos sabemos que el prejuicio es parte de una incultura, de un desconocimiento del otro u otra, de esa u otra cultura. Todos sabemos eso, y lo volvemos a repetir. Ten cuidado con esto, cuidado con las mujeres que son todas malas, etc. Y educamos niños, además, insisto, en estos últimos 47 años, hicimos la mayoría una opción: educamos para el éxito, y se nos olvidó educar para la libertad. Y cuando olvidamos educar para la libertad, lo que hacemos es mantener reproducción. Entonces, reproducimos esquemas, reproducimos sistemas, reproducimos recetas de cocina, reproducimos lo que dijo la abuela, reproducimos aquello que nos hizo también a nosotras profundamente infelices. Y lo reproducimos porque no conocemos otra manera. Y porque no nos abrimos a esas otras maneras de conocer el mundo. Entonces, yo vuelvo a insistir, todo esto, perdón, pero yo a toser todo el rato, fumo como camello, así que no le enseñe eso nunca a los niños, etc. Pero tiene que ver con cómo nos instalamos también en todos esos gestos que son tan cotidianos, y cómo aprendemos, y cómo ese aprendizaje implica siempre discriminación. Entonces, yo por eso que te digo, cómo aprendemos a leer, empieza también un modo tremendo de una transmisión de ideología brutal. Fíjense hoy en día, que es una cosa que yo hablaba, conversábamos ayer con la Dani, yo odio los sistemas que tienen hoy los textos para niños. Los encontramos preciosos, pero tenemos cuentos para que el niño no se haga pipí, cuentos para que el niño acepte ser hermano adoptivo, cuentos para que el niño no le tenga miedo a los monstruos. Todo es para. Por lo tanto, vivimos en una sociedad neoliberal que lo que quiere obtener es una conducta a cambio de. O sea, todo es una transacción, y nuestra educación y nuestros modos de contarle cuentos y de enseñarle cosas a los niños tiene que ver con la transacción. Que la caperucita no, o sea, que el niño no desobedezca porque la caperucita se lo comió el lobo. Y así sucesivamente. Vamos buscando obtener conductas, no crear imaginarios. Nos vamos desarrollando el simple gusto de leer por leer, porque leer por leer nos crea sujetos libres, nos crea sujetas y sujetos que van a actuar en su vida, que van a desarrollar esa imaginación, que van a incidir y van a tener ideas propias, y no van a ser reproductores de sistemas. Van a ser sujetos que no. Yo me arrepiento mucho porque eduqué a mi hija así, y todavía, y son viejas, me están cuestionando, debería haberlo educado con el látigo y el garrote, pero créanme, son sujetas libres. Y esa libertad permite el ejercicio de algo súper fundamental, la búsqueda de la felicidad. Entonces, nos arrastramos a esos hijos e hijas con nuestros traumas y nuestro dolor. No lo arrastramos con nuestra historia.
Ellos se levantan por sí mismos, no se arrastran como nosotros con la historia que llevábamos a cuesta. Se levantan por sí mismos y eligen. Y por lo tanto, aprenden que elegir también es renunciar. Y que eso es un gesto también liberador, pero de mucha responsabilidad. Entonces, insisto, aprender a ver y a leer por el simple gesto libertario de desarrollar los imaginarios de las personas. Entonces, de ahí podemos irnos a qué nos influencia. Por supuesto que todo nos influencia, por supuesto que todo nos va determinando, por supuesto que hay libros que nos dejaron mirando al sudeste para siempre, o a veces una frase de un mal libro nos cambió para siempre, nos puso lectores. Yo cuento desde hace muchos años también mi historia, pero yo a los 14 años anuncié en mi casa que me iba, no fui después, pero a los 14 anuncié por una pelea con mi papá. Le paso un libro para que leyera, a él le gustaba la historia, así que se demoraba un poco, que era muy rápida, de Romain Gary, que se llamaba, nunca se me va a olvidar, tengo pésima memoria, pero eso no se me va a olvidar, El devorador de estrellas. Y en una parte del libro, no le voy a contar el argumento porque no es incidental, en una parte del libro dice, el temor era la única forma de respeto que conocía. Y yo subrayé eso. Entonces, se lo paso, y me comentas algo, entonces, no, muy entretenido, muy bueno la historia de la isla, y el tipo ese que los dirige, súper buena onda. Y viste lo que te marqué, sí, rayando los libros. No, le digo, pero bueno, sí, y hay otra forma. Te dije, cuando apenas pueda me voy de esta casa. Se ya salió la loca de nuevo. Yo tomé mi determinación ese día, porque ese día descubrí que vivíamos en mundos paralelos y jamás nos íbamos a encontrar. Puede que una frase tonta en un texto nos descubra cuál es la ideología que llevamos por dentro. Y puede que esa frase nos estremezca de tal manera en la adolescencia o en la niñez que nos determine cambios y sentidos de vida que van a hacernos ser quienes somos en el futuro. Entonces, la literatura, aunque parezca inocente, tiene una tremenda carga. Y nuestra historia del cómo leemos esa escritura también una tremenda carga. Y lo que no leemos es tal vez lo que más nos marca. O sea, ya lo que echo de menos es tener más tiempo para leer. Mientras más miro y digo, qué analfabestia soy. O sea, tanto me falta. O sea, cuánto me falta y cuán poco espacio me queda en este disco duro ya viejo. ¿Eh? Tiene 64 años el disco duro. O sea, cuánto me falta y cuánto tiempo tengo para llenar con palabras de otros y otras ese pedazo de disco duro. Dani, te toca. Y en esa relación de cómo finalmente la literatura construye imaginarios, aporta, tú tienes una vasta experiencia también como editora. Entonces, ¿qué rol crees tú que juega la editorialidad independiente en esta posibilidad de apertura a estos nuevos lenguajes, a estas nuevas formas de mirar la vida? Yo creo que primero tenemos que separar lo que ocurre a partir de mediados de los 80 o finales de los 80 en el mundo, y tiene que ver con la masificación de Internet y otras cosas, pero además con algo que ocurre en el mundo, que es separemos radicalmente lo que es la industria cultural del movimiento cultural. Hay una industria cultural que está destinada a vender libros, a vender un producto como si se vendiera pan, y a trabajar por ese producto. Y hay un movimiento cultural que corre en paralelo y que es el que sostiene, en general, esa intención de búsqueda de identidades, de búsqueda, además, de ciertas, entre comillas, latires o sentires de cada región y de cada país. Y eso está metido en el movimiento cultural. En el movimiento cultural está la editorial independiente, las chicas, las rascas, las como uno, digamos, que lo que tú estás tratando de hacer es un trabajo serio, probablemente poniendo más plata que sacando plata. O sea, realmente lo que se pretende desde esa editorialidad pequeña es recuperar costos. Nunca se está buscando, digamos, la lacra o el lucro, porque nunca alcanza. Pero si te fijas, la editorial independiente, lo que han producido en este país, hay ciento y tantas editoriales en este minuto,
Y la gran mayoría de los que producen el tipo de texto a los que nosotros nos estamos refiriendo, que son textos que tienen que ver con esta diversidad, con mostrar el lugar del otro, con instalarnos desde otras perspectivas, con cuestionarnos desde la primera infancia, con los libros álbum, con toda esta cosa bellísima que hay, con las ilustraciones. Acaba de haber un encuentro de mujeres que son de gráfica independiente, bellísimo, que hizo Gladys González. O sea, realmente hay una cantidad de cosas preciosas que se hacen. La red feminista del libro, Ouch, hay un montón de agrupaciones además que están difundiendo otras formas de instalarse y de mirar el mundo y otras formas que no son excluyentes, son inclusivas. Y eso para mí es súper importante. No está en las grandes editoriales, no está en las que intentan venderle al ministerio 400.000 ejemplares de no sé qué, ¿eh? Sino que están generalmente en las pequeñas editoriales que están a lo largo de todo Chile. Las pequeñas editoriales no están reunidas todas en Santiago, a pesar de todo lo que concentra y a pesar de lo terrible que es que nada ocurre en Chile si no ocurre en Santiago. Están de Arica a Magallanes, está lleno de editoriales pequeñas que producen textos súper interesantes, mucho más conscientes y con menos voluntad de redituar, con más voluntad de incidir socialmente, de hacer literaturas para el cambio social. Y yo creo que eso, si tú lo miras, lo vas a ver en muchas. Estaba pensando, por ejemplo, en poesía, los libros del Cardo. Hay muchas editoriales que hacen escrituras distintas y te plantean también desde otros lugares esa escritura. Cherezade, que tiene esa cantidad de microficción y libros para niños buenísimos. Y además hermosos. Por favor, ¿vieron esto? No sé si se ve bien. Es unas cajitas de fósforo que tienen, yo voy a mostrar el mío, porque por supuesto ahí tengo ese. Tiene un fosforito, un cuento, microcuento y una ilustración. Esto son 50 ejemplares. Imagínense quién se hace rico con 50 ejemplares. Y el trabajo que implica pegarle el fosforito, pegar todo esto. Esto es una belleza. Se llama A quemarlo todo, la edición es de Cherezade, y tiene 4 microcuentos con ilustraciones que se refieren a 4 temas cruciales: violencia de género, pandemia, cename, y aparte de eso, el estallido. 4 microcuentos que representan 4 hitos de este último año. Eso no está en las librerías, ni lo van a ver. Lo van a ver probablemente en una feria del libro cuando logremos salir de nuestras casas. Y probablemente lo que van a ver es en colecciones o algo así, porque yo me arrojo y compro todo lo que hace Cherezade. Yo creo que hay muchas cosas que se hacen, y que se hacen intentando justamente cuestionarnos esa situación del género. Y podemos mostrar el video, ¿no? Es que yo quiero chochear. Tengo una hija que es educadora diferencial, que por supuesto nos agarramos de las mechas cada 5 segundos porque discutimos de todo y yo soy una vieja mierda, como corresponde a toda madre e hija que se precie, y ella es escritora. Y es escritora justamente buscando, es feminista, por supuesto. Yo soy una niña de teta al lado de ella, pero olvídense, ella sí que es feminista, porque todas las nuevas generaciones son más feministas, a pesar de que yo soy feminista desde que cuando no se usaba ser feminista. Y mi hija escribe cuentos. Y escribe cuentos justamente para borrar esas diferenciaciones de género que ella tiene que trabajar. Trabajó muchos años en aula hospitalaria y trabaja en este momento, tiene 5 trabajos, pero bueno, trabaja en muchas partes. Ahora que se puede tener consumo y no hay que ir en micro, es más fácil. Y ella trabaja justamente y ve todas las carencias que tiene a la hora de enseñar o de mostrar libros. Entonces escribió, en el fondo, los cuentos que uno querría que le contaran. No sé si podemos mostrar uno que está contado por ella, como a todos nos gusta que nos cuenten cuentos. Demora 3 o 4 minutos, así que ya. Hoy, en el pequeño teatro de papel, les presentamos el cuento En el doblez, donde la autora es Miranda Montealegre y la ilustradora Abril Montealegre. Pongan mucha atención. No había una vez, sino muchísimas veces, en que niños y niñas abrían sus libros de cuentos y notaban que algo insólito sucedía.
Los personajes desaparecían e incontables veces las princesas se aburrían de los cuentos de hadas y usaban sus largos cabellos para huir de las páginas. Desenredaban sus trenzas y se dejaban caer afirmadas de sus largas hebras, y siempre descalza, porque nada más incómodo que esos zapatitos de cristal de tacones altos que les ponen en algunos cuentos. Lo sé muy bien, pues cuando yo era muy pequeña, mucho más chiquitita que tú, abrí mi libro de cuentos y las princesas habían desaparecido sin dejar rastro. Avancé por las páginas y los personajes estaban cada vez más sorprendidos. Los príncipes no sabían en qué usar el tiempo y quedaban cesantes, pues no había quien rescatar de las altas torres ni despertar con un beso de amor, y mucho menos con quien cantar a dúo canciones pegajosas. A medida que pasaban las hojas, también desaparecían las madrastras y las brujas. Ya no existían mujeres dibujadas, y tanto reyes como leñadores, enanos, duendes y sirvientes se sentaban a ver pasar el tiempo sin entender lo que ocurría a su alrededor. Asombrada, observé el libro por todos sus costados y en la esquina de una página descubrí un doblez. Era un diminuto escondite. Lo abrí y encontré ahí algo increíble. Una hermosa princesa riendo a carcajadas, llena de barro, despeinada, con pantalones cortos y una camisa rota. Curiosa le pregunté por qué no estaba tomando su papel en el cuento, y ella me respondió muy convencida. Estamos aburridas de ser quienes deben esperar días, meses, incluso años en una torre a que venga un príncipe a caballo a rescatarnos, o tener que hacernos las dormidas por mucho tiempo para que otro nos despierte. No queremos estar siempre tan arregladas y caminar con tacones y vestidos largos. Por eso, creamos nuestro propio escondite. ¿Quieres verlo? Así, la princesa desplegó ampliamente el doblez y apareció otro mundo lleno de mujeres y niñas comunes y corrientes, igual que yo y que tú, jugando con espadas de palo, tirando flechas al blanco, jugando a la pinta o al monito mayor, diversiones que yo también podía jugar en el patio, pero ella lo estaban haciendo ahí, dentro del libro de cuentos. Escuché un grito. ¡Tamara! Giré y vi varias mujeres jugando a la pelota. ¿Cómo saben mi nombre? Porque siempre nos lees. Tú inventas y cambias fragmentos en nuestras historias y eso nos encanta. Eres nuestra heroína al otro lado de las páginas. Yo me quedé pensando. Para mí, siempre eran ellas, las mujeres de los cuentos, mis heroínas. Y ¡sorpresa! Ellas también me veían. Éramos igualmente distintas. En un instante estábamos saltando la cuerda, armando torres, levantando pesas, corriendo, inventando roles, disfrazándonos, comprando en el supermercado, y me sentí tan feliz como cuando jugaba con mis primas en el parque. El tiempo pasó volando y reflexioné sobre los cuentos que, escondidas en el doblez, estábamos dejando inconclusos. Teníamos que hacer algo para que otras los leyeran y, como nosotras, imaginaran historias y cuentos donde todas sean libres y felices. Junté a las princesas, madrastras, hermanas, hadas y a todas las mujeres de los cuentos. Hicimos una reunión y anotamos todas las cosas que disfrutaban. Luego armamos una historia donde podían participar junto a leñadores, príncipes, enanos y reyes, y la escribimos en conjunto. La guardé en uno de mis libros y salí del escondite. Ahora tenía una misión. Era momento de cambiar los cuentos de hadas, porque las mujeres teníamos mucho más que hacer y decir que esperar a ser rescatadas y relatadas por otros. Dormí con el papel bajo mi almohada para que en los sueños
pudiera seguir imaginando y creando historias divertidas. Al despertar, el papel no estaba, pero en su lugar, una libreta en blanco con un lápiz me invitaban a escribir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado y se metió por un zapatito roto para que mañana te cuente otro. Como pudieron ver, bueno, un aplauso, porque además es una técnica, todos los que trabajamos en escuela o que es el Kamichibai, que es una técnica de cuentacuentos hermosa que permite desde el relato oral reconstruir un espacio íntimo con los niños y las niñas en este tema de los cuentacuentos y del fomento lector. Ahora, como bien decía Pía tiempo atrás, las editoriales independientes han generado estas aperturas de imaginario, y en este rol tuyo como editora en tu editorial, ¿qué rol crees que juegan las editoriales independientes en esta posibilidad de abrir espacios a la literatura infantil también con otros códigos, o una literatura infantil distinta? Bueno, yo creo que son fundamentales. O sea, si te fijas, realmente cuando encontramos libros interesantes, encontramos libros, o sea, que son de editorial independiente. No sé si ustedes vieron eso de Planeta Sostenible de Lorenzo Ayepán, el libro del pájaro que salió, que es precioso. Hay esto, por ejemplo, que a mí me parece que es un libro álbum, que es de Catalina González, y que Catalina González Ollarse, y que no puedo mostrarle todo, pero es todo un libro que no tiene texto. Son dibujos y formas en que alguien, que es un libro que Catalina González escribió para su hija, y la editorial se llama Pululo. Es una editorial independiente. Entonces, cuando te fijas en los libros que son distintos, que son diferentes, que de verdad nos interrogan, no que reproducen, sino que nos interrogan, vienen de editoriales independientes. Amanuta, bueno, ahora para que les explico lo grande que es Amanuta, pero para mí este es el mejor libro sobre derechos humanos que se ha escrito alguna vez. Es del 2017 y debe haber sido el libro que más compré en el 2017 para regalar. No es barato, ojo, pues sale 12 lucas, pero esta pitadura. Pero el libro es maravilloso. La tristeza de las cosas, de María José Ferrada, que es espectacular. Es un libro para niños y adultos. En el fondo, el sistema de educación hacia otros lugares nos referencia siempre hacia editoriales más pequeñas, más desconocidas e independientes. Lo que se hace a lo largo de Chile, en estas pequeñas editoriales con tirajes que son menores, entre comillas. O sea, cuando aspiramos a un tiraje grande son 300 ejemplares, sobre todo cuando es de poesía, que discutíamos ayer. En narrativa se publican 1000 para tirar, y eso ya para que te explico lo que es, pero en poesía 300 ejemplares todo el mundo considera que es un exceso casi. En un país de poetas donde se publica poquísima poesía y todas las publicaciones en general encubren autoediciones y encubren este trabajo que tiene que ver mucho más con el expresar que con el recibir algo por el trabajo hecho. O sea, hay todo un mundo ahí que es maravilloso, de estos cerros de decenas de editoriales independientes que hay a lo largo de todo Chile, y de verdad han hecho un trabajo espectacular. Yo me recorro la feria, salvo este año que he estado aquí recorriéndola solo por Zoom, pero de Arica a Punta Arenas voy a todas, o sea, no a todas, pero me invitan a la gran mayoría de ferias del libro, porque todo estar viaje y ser como media conocida, a uno le llevan para todos lados. Y yo lo que hago, tengo la compulsión de comprar poesía. Y me gusta irme al local, que no va nadie usualmente, porque todos van a ver a la tipa que acaba de llegar y todo, al local donde están los escritores regionales. Y en ese lugar yo compro lo que haya salido de escritores regionales. Generalmente me gasto lo mismo que me pagan en llevarme el libro en maleta, pero es eso. En el fondo es practicar también lo que espero que se practique de todas partes, que es el saber qué más se produce acá, que no es lo que te venden los medios. Y eso que se produce es infinitamente más valioso, más entretenido, más interesante o más cuestionador, inclusive para mí, que muchas de las cosas que yo veo reproducidas por las transnacionales.
O sea, yo no compro libros Random House. Si me los regalan, ok. No compro libros Planeta. Y eso que hay muchos amigos míos, pero me los mandan por suerte. Entonces, en términos reales, yo no compro esos libros, pero compro todo lo que pillo, de Arica a Magallanes, insisto, de aquellos escritores que están emergiendo. Me he enterado de cosas preciosas, he visto cosas fantásticas. Acercándome pongo siempre en la última fila, no me gusta mucho estar en las primeras, y además uso sombrero, siempre que salgo de la casa, entonces tapo a alguien. Entonces, siempre en la última fila me pongo a escuchar los recitales, ver la gente que hay, y me va interesando gente, me voy entusiasmando, siguiendo ciertos parámetros. Una de las cosas incómodas que tiene esto cuando te llevan de un lado para otro, en la Feria del Libro no alcanzas a ver lo que los otros compañeros están haciendo y están produciendo en los diferentes lugares. Entonces, a mí todo lo que veo, en realidad, que es distinto, que me enorgullece de haber tomado la decisión que tomé muy chica, esto de ser escritora y de ser tallerista, digamos, me enorgullece, viene de las editoriales pequeñas. Muy rara vez, debo confesarlo, porque también me he topado, viene de las grandes editoriales. Muy rara vez. Viene estos juegos, este riesgo, esta cosa interesantísima, viene de editoriales chicas. O sea, el libro más fantástico que he visto del año pasado es Piñén, de Daniela Cachileo, y viene de una editorial pequeñísima, no de las grandes editoriales. Cuando uno ve lo que produce Alquimia, lo que producen, no sé, por Los Perros Románticos, tal vez los libros no sean tan espectaculares, etcétera, pero el contenido es maravilloso, y el trabajo que hay a través de esas múltiples editoriales, pues son cerros de editoriales. Tú ves, por ejemplo, las plaquettes que hace Cuadro de Tiza, que hace de poesía, de reflexión poética y todo, que hace Julieta Marchán. Cuadro de Tiza es una editorial de lujo, y los libros caros valen 2 lucas. 2 lucas, ¿no? Mis cigarrillos valen más caros, ¿no? Entonces, cuando tú miras, de verdad, que si empezamos a opcionar por aquello que está, de verdad debería estar todo este proceso también en nuestra búsqueda. Y todo se está dando a través de este mundo paralelo. Así como existe un gobierno central que nadie pesca, un país que está, no sabemos ni nada, porque hay un país paralelo que está funcionando paralelamente, así como existe eso también, para nosotros existe un mundo paralelo que es el de la editorial independiente y de la producción independiente del libro. Sí, yo en ese sentido igual me declaro fanática de las editoriales independientes, de las editoriales infantiles. Cocoroc es mi favorita, y Juanita Carey, uno de los cuentos favoritos de mi hija también, que tiene que ver con la aceptación. Sí, es fabulosa, y Perros Románticos, yo creo que todos los que somos poetas o escritores actuales reconocemos en esa editorial igual un aporte importante a nuevas voces de la literatura nacional. Ahora, igual centralizada. También ahí está la doble, están las editoriales independientes, y además las editoriales independientes centralizadas en Santiago, que igual dificultan un poco influir. La ventaja son las redes sociales, sin duda, hoy en día, y las nuevas plataformas de difusión de los libros. Sí, podemos estudiar con la pandemia, pero si hay algo, las ferias que están habiendo ahora, va a haber, por ejemplo, la primavera del libro se hizo, sí. Va a haber la furia del libro por Zoom, está... Todo está funcionando, y podemos acceder a las novedades de todas esas editoriales, y las podemos ver sentadas en la casa sin tener que ir a dejar las patas afuera y sin pagar entrada, que es la parte importante que a mí me importa de las ferias también. Yo creo que hay un trabajo maravilloso, pero ojo, aquí también tenemos esa función de, en el fondo, sacralizar lo que está en el centro. Editorial Cultrún, que es de Valdivia, ha hecho un trabajo desde los 80 en adelante notable, con una edición de libros de lujo, con, por ejemplo, la Rosa Betty Muñoz, Maja Vial, que acaba de morir, que aparte de una gran poeta, fue una performancista y una tipa a la que hay que rendirle pleitesía, y que de verdad hizo un gran cambio. Tú miras editoriales que han permanecido, porque todas las editoriales saltamos de una cosa a otra y nos vamos muriendo y volvemos a refundar o hacemos algo. En general, una editorial que está desde los años 80 funcionando con una gran calidad y con una diversidad en su catálogo, el Cultrún. El Cultrún es de Valdivia, no es de Santiago. Y sin embargo, cuando tú vas, en mi caso, por ejemplo, y vas a una biblioteca,
en Estados Unidos o en Australia o en Alemania, que son los países en los cuales puedo contar que si tú encuentras los libros de Cultrún en las bibliotecas. Yo creo que es importante porque de verdad han sostenido por su calidad, por la intensidad y por lo que muestran, han sostenido un proceso que lo hace ser una editorial confiable para comprar sus libros, porque su catálogo tiene una línea editorial súper clara. Entonces, yo creo que todo eso también influye. Estos catálogos erráticos que de repente tienen las editoriales y que saltan de un lado a otro. En el caso nuestro, por ejemplo, a nosotros nos importa como editorial jamás publicar un libro que atente contra los derechos de la mujer y jamás publicar un libro que atente contra los derechos humanos, Asterión. Y en general, claro, priorizamos los discursos alternativos y todo aquello que tiene que ver con memoria y derechos humanos. Y por supuesto, en narrativa, los discursos distintos, no aquello que se espera, sino aquello que no se espera. Empezamos publicando microficción hace muchos años, cuando no se usaba la microficción. Ahora está, entre comillas, todo el mundo agarra microficción. Que entre paréntesis, vuelvo a repetir lo que dije. Yo tengo un taller ahora que estoy muy contenta, que estamos haciendo con la Unidad de Memoria y Derechos Humanos, que también es de Arica Punta Arenas, pero por Zoom, y que nosotros hablamos de la microficción, voy a meter la cuchufleta, lo lamento, pero yo amo el género. La microficción, que además hay cosas para niños que se mueren de lindas, que les voy a mandar a la fundación porque son libros que son de descarga gratuita. Acaba de hacerse uno en México, por ejemplo, y todos los escritores donamos nuestros textos para esa edición. Entonces, y pueden enviárselo a toda la gente que está suscrita. Entonces, de verdad hay cosas preciosas y muchas cosas que están liberadas y que se las puedo enviar. Y que son textos para niños inteligentes. No esta cosa de hablarles como yo le hablaba a los niños, me retaban porque se está hablando con qué clase de niño, porque no le estaba hablando a los niños, sino que a perritos me decían. No, háblele como se le habla a una persona. Bueno, toda esta cantidad de cosas que se hacen son, insisto, hay mucho haciéndose y mucho a lo cual podemos tener acceso a través de las redes sociales y todo. Pero vuelvo a decir, vuelvo a lo mismo del principio. Ojo con cómo nos instalamos, cómo nos empezamos a leer. Ojo con aquello que reproducimos y ojo con aquella poesía que esperamos. O sea, si la poesía del sur tiene que llovernos a cada rato, ojalá a mí me llueva todo el rato porque me encanta la lluvia, pero tiene que llover para que haya poesía sureña. Tiene que llover en el texto. La poesía sureña tiene que ser prácticamente rural para hacer poesía. Por favor, el sur está lleno de ciudades. O sea, también hay otra clase de glosas. Y vuelvo a lo mismo, perdón, antes que se me olvide porque yo soy muy dispersa. Cuando hablamos de microficción y hablamos de los últimos 40 años en que se ha desarrollado la microficción a partir de la dictadura en el tercer mundo, aquí alguien me paró los carros hace mucho tiempo, Javier Milanca, y después otra amiga mapuche, y me dice, oye, aquí existe el Pichipeu desde hace más de 500 años y que ustedes llegaron aquí. O sea, el Pichipeu, la pequeña historia con la cual se enseñan cosas a los niños. El Pichipeu, y según una amiga tehuelche que me acaba de corregir, el Pichiapeu, según los tehuelches, también Pichiapeu y Pichapeu, que son estas historias pequeñitas, que son microcuentos, como le llamamos nosotros los académicos blancos, etcétera. Esto ya existía aquí. Nosotros empezamos hace cientos de años con el Pichipeu. Aunque sea oral, la oralitura también es escritura, dice el Icura Chehuaylap, digamos. O sea, pero ya estaba. Es algo que hay que reivindicar y por favor, ahora que lleguen todos los congresos, yo siempre me encanta decir que aquí ya estaba. O sea, en esta tierra del sur, donde nada existe, ya estaba el Pichipeu. Eso, perdón. Mira, que siempre me tomo la palabra y hablo mucho. No. Pía, antes de abrir el espacio a las preguntas, me gustaría que pudieras compartirnos también parte de tus textos, porque además de ser editora, eres una gran cuentista y narradora chilena, entonces si pudieras compartir algunos de tus textos y de ahí ya abrimos espacio a las preguntas de las otras personas que están acá. Bueno, esto es mi último libro. La portada es de mi hija, la otra que también ilustra, que es Abril, que es ella artista textil. Y por como ustedes ven, la estatua de Baquedano lleno de ojos, chorreando sangre. Son bordados, ella hace esta cosa así. Y
Y voy a leer, porque justo cuando estaba escuchando el texto de mi hija, voy a leer lo que yo escribí después para ella, que por supuesto no han leído y algún día se enterarán, pero ellas leen a su padre, ustedes saben siempre, las hijas leen al padre, no a la madre. Y este cuento se llama Odiar a la madre. Mis hijas escribieron un cuento y ahora compruebo que tienen razón. Si doblo la página, puedo atisbar princesas rasurándose las piernas, otras labrando la tierra en un furioso autocultivo, y un sinfín de labores que las madres no enseñan a sus retoñas ni en los cuentos. Las princesas de los cuentos tradicionales que ya escondieron preparan batallas antimadres, secundadas por madrastras que hacen yoga y prenden apestosos inciensos llamándola reyerta. Ahora camino por casa con la espalda pegada a los muros, alerta a cualquier movimiento que salga de los libros. Las madres burguesas ya no estamos a salvo cuando las venganzas vienen en palabras. Y eso es un diálogo con lo anterior. Este texto tiene muchos edificios y voy a leer un par de esos edificios. Son micros, así que no se asusten. Edificio 1. La chica hace señas desde la ventana hasta que consigue la atención de la mujer cabizbaja en el edificio del frente, tercer departamento, octava ventana. La mujer se pone de pie sosteniéndose en el marco. Desde la otra vereda, la chica saca un parlante y micrófono en mano, comienza sobrecogida la canción. Las otras ventanas se abren poco a poco para oírla y llorar junto a ella en cada nota. La mujer demacrada de la ventana cruza los brazos sobre el pecho en señal de amor. Con las manos gesticula enviando besos al aire. Luego se sostiene del marco y sube al borde. En el gesto, abraza a la chica que se abraza a sí misma en reconocimiento. La mujer salta al vacío con los brazos llenos de la imagen de la chica del otro lado de la acera. La chica solloza, adiós mamá, y los balcones cierran postigos uno a uno. Mañana habrá más despedidas a lo lejos. Estos son textos de pandemia y son todos de edificios. Edificio 2. La mujer pone muchas almohadas al niño que tose, pero no es suficiente. La puerta es derribada por dos vecinos con overol y mascarillas que la empujan, rebuscan y agarran al infante bajo las almohadas. Uno lo arrastra escaleras abajo y el otro tapia con tablas y clavos la puerta a la mujer que aúlla en su dolor impotente. El niño es arrojado a las puertas del edificio, donde yacen desparramados viejos, jóvenes y una que otra criatura congelada en el pavimento. Y el último que les voy a leer de esto, edificio 4. De madrugada, durante el toque de queda, escuchamos sus sollozos y los lamentos. Se aterra con el vuelo de los helicópteros, con los uniformes custodiando la calle, con las patrullas. Dice que van a entrar, que otra vez, que hasta cuándo este país de dolor. Al anciano, si no lo mata la peste, lo matará la memoria. Gracias, Pía, por tus cuentos. Me dejaron así como, como un poco no son para niños. Pero también tiene que ver un poco con esa posibilidad que nos permite la micro, que es como yo siempre he sentido que es como un sablazo, genera una emoción instantánea. Frente a eso y a todos los temas que hemos hablado en la mesa de hoy, quisiera ver si alguien quiere preguntar, comentar algo de los que estamos acá. Porque hablamos muchos temas, hablamos de la literatura infantil, de la editorialidad, de los desafíos de cómo abrir los nuevos temas a los niños en sus procesos de lectura. La señora Janet Parra estaba preguntando. Ya. Roberto. Ya. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Es un gusto conocer a Pía Barro. La verdad que de aquí de Lota he sentido sacudida, por decirlo menos, con los últimos cuentos que yo
sobre los edificios, porque de acá de nosotros que vivimos en el sur, ¿no es cierto?, en lugares que todavía tienen cierta ruralidad, no vivimos nosotros esas cosas tan tremendas, tan dramáticas que ven en Santiago. Y nosotros cada vez que vemos las noticias nos impactamos. Y ahora escuchando los cuentos de ella, verdaderamente que me he sentido pero tremendamente sacudida, por decirlo menos, con sus trabajos, con su forma ella de ver la realidad que viven en Santiago. Y qué bueno que esto se lleve al libro, que todas estas historias queden escritas, ¿no es cierto?, para que las generaciones venideras sepan cómo se vive en pleno 2020, encerrados en estos espacios tan pequeños, tan deprimentes que tiene nuestro país para sus habitantes. Ojo, qué bueno que todas estas cosas se puedan, qué bueno que todas estas cosas queden plasmadas. Nosotros acá vivimos otra realidad, pero yo sé que la gente espera de las personas que escribimos que estas cosas ojalá las pudiéramos decir, ¿no es cierto?, decir a los cuatro vientos. Pero no siempre se da la circunstancia. Entonces nos desahogamos con el papel y ahí vamos escribiendo todos estos pesares que estamos viviendo en estos tiempos, en este país. O el terror de lo que pensamos que podríamos llegar a vivir también. El terror de aquello a lo que podemos llegar. Ojo, que viene la segunda ola. Entonces siempre la idea es el latigazo del hambre, que es para mí lo más complejo. Yo no creo que haya mucha diferencia. Yo creo que lo que hay en la ciudad es un hambre más indigna. Lo que hay en la ciudad... yo soy del campo, originalmente yo soy de Melipilla al interior, yo soy provinciana. Y a pesar de que tengo 64 años, nunca salí de ese lugar. De algún modo siempre he estado en el campo, siempre he estado mirando desde la provincia el lugar donde habito. O sea, y llevo, ¿para qué les digo la cantidad de años acá? O sea, desde que entré a estudiar, en el fondo. Y claramente, para mí, la provincia y los pliegues de las provincias también están en la capital. Lo que pasa es que de algún modo en la capital no puedes ir a decirle al vecino que acaba de cosechar un par de papas y te convida una. No existe eso. La ciudad te hace indigno, te hace... cada vez que nos agrupamos en edificios, en cuadras y en cosas, de algún modo te ensombrece, te transforma en un sujeto aislado, y por lo tanto individual, arribista y tremendamente tratando de decir que somos todos exitosos. Entonces no existe esa solidaridad del campo, del hambre, esa solidaridad del compartir, del estrechar vínculos y de saber que somos comunidad. O sea, si hay algo que se rompe en las ciudades es la comunidad. El concepto de comunidad y el concepto de pertenecer a una comunidad, de saber que sin el otro tú tampoco vives, que si el otro de más arriba no te ayuda a encauzar el agua, el río te va a llevar a ti, al otro y a todos los demás. O sea, este concepto del otro y de pertenecer, de ser parte de un tejido, es algo que, ojo, a mí me ha parecido muy bien del estallido de la pandemia, que es la recuperación del cooperativismo que produce las ollas comunes, que está lleno Santiago de ollas comunes, lleno. O sea, el cooperativismo que produce este trabajo, esta interacción y en el fondo esta red de crear comunidad para sobrevivir. Y no solo sobrevivir para pagar la cuenta de la luz, sobrevivir porque alguien te prestó el libro, alguien cuidó por Zoom, y le contó historias, o sea, porque la profe que vive, no sé, en Puchuncaví, acaba de darte una hora de matemáticas para que tu pobre hijo que no puede con la tecnología y no le dan la cantidad de gigas que necesita para poder acceder y tener emparejar la cancha. O sea, lo que ha ocurrido de esta creación de comunidad y que se produce a partir del estallido y a partir de la pandemia ha sido una cosa, aunque ustedes no lo crean, que nos acaba de cambiar el mundo.
y nos acaba de cambiar el mundo a todo el mundo, no solo este país. A todos nos hace ver que ese individualismo, esa cultura de consumidores más que de ciudadanos y ciudadanas, ese creernos y que la Constitución nos consagra como consumidores con derechos, nos hizo mucho daño, profundamente infelices, y lo que tenemos que recuperar es nuestra ciudadanía, y esa ciudadanía se recupera en comunidad. Y yo creo que eso es súper importante y nos ha enseñado tanto el estallido, que ocurrió no solo en la Plaza Italia, ojo, ocurrió en todo Chile, tanto el estallido como la pandemia, nos enseñan que sin comunidad no somos nada. O sea, por lo tanto, el ser humano, que la persona requiere y requerimos de todos y todas los otros. Claro, lo otro que quería consultarle, ayer conversando con Rebeco de la Jade Concepción, que él decía que la literatura era para cierta clase de gente, para cierta élite. Entonces yo veo que nosotros recogemos la materia prima de la gente sencilla, de la gente auténtica, y después se la entregamos a cierta élite. ¿Cómo poder nosotros recoger esa materia prima y entregársela a la gente? No estoy de acuerdo. A la gente que es auténtica. No estoy de acuerdo con que sea para élite. Los chicos que hoy día comparten, por ejemplo, un microcuento por WhatsApp, ¿sí? la ciudad con sus muros y sus rayados, los poemas, a mí me voló la cabeza hace unos años atrás un escrito en Colombia que decía: no estoy llorando, se me metieron en el ojo tu recuerdo. Yo pocas veces he estado tan estremecida por ese texto, que es un microcuento, es un poema, es todo escrito en un muro. No estamos haciendo escrituras para élite. Probablemente produzcamos libros que se compran por quien tiene acceso a eso. Pero la biblioteca pública ha jugado un rol fundamental. El mismo bibliobús de la Fundación, todo juega un rol fundamental. El rollo es cómo enseñamos al resto a saber que su derecho, que no es un consumidor, que su derecho ciudadano es la cultura. ¿Cómo volvemos a recuperar un país que leí en la micro? Yo lo vi, era chica, pero yo vi ese país donde los libros de Quimantú costaban lo que costaba menos de una cajetilla de cigarrillos. O sea, yo vi ese país que elegía un libro por sobre La Última Pizza. Yo viví ese país. Ese país se perdió, pero podemos recuperar otro país donde alguien sepa que cuando elige, renuncia, y cuando elige, asume la responsabilidad de lo elegido. Vuelvo a decir, podemos educarnos para la libertad, y al educarnos para la libertad, nos educamos también para saber que podemos comprar un libro o comprar la pizza, valen lo mismo. Que podemos tal vez saltarnos y no tener la gratificación inmediata, me dio hambre, me compro el completo. No, espero toda la mañana y me salto los 2 completos que me pensaba comer, porque voy a comprarme algo que es un bien que me va a durar mucho tiempo y que además puedo compartir con otros. Que no es inmediata la satisfacción del completo, es cierto, pero si espero un rato y si aprendo que había una sociedad y que existe una sociedad que no requiere la satisfacción inmediata, y que tiene un valor, los bienes simbólicos, por sobre los bienes tangibles, porque son los bienes que me van a durar toda la vida, entonces esa sociedad se importa. Yo no estoy de acuerdo en que los libros sean para una élite. Yo creo que el sistema nos dice que quienes pueden leer, quienes pueden acceder a una obra de teatro, quienes pueden hacer todo, es una élite, pero eso no es verdad. Las redes sociales lo demuestran. Yo nunca había visto tanto como hemos visto ahora en redes sociales, nunca había visto tanta película, tanto teatro, tanta performance, tantas cosas que no veía, como están en las redes sociales. Lo que tenemos que saber es cómo encontrar eso y saber que es un derecho. La cultura es un derecho y debe estar instalado en una constitución. No solo decir la educación, sino la cultura es un derecho ciudadano. No hubiéramos, por estos inútiles como yo, como la Dani, como todos los escritores que están acá, el Tulio, etcétera, nada de la pandemia hubiera sido posible si no hubiéramos, o sea, ¿cuánto nos hubiéramos suicidado? ¿Cómo se hubieran incrementado en el mundo entero si no hubiera sido por los músicos, por los pintores, por los escritores, por los ceramistas, por los cantautores, si no hubiera sido porque todo aquello
que hacen los inútiles, por lo tanto, los artistas y creadoras nos acompañaron durante los meses de encierro y los que van a venir, digamos. ¿Qué sería de nosotros y de nosotras sin los inútiles creadores, sin aquellos artistas? ¿Qué sería de la humanidad entera sin aquellos que le sobramos tanto a la sociedad? O sea, yo creo de verdad está el acceso, podemos llegar. Probablemente no vamos a encontrar el libro recién salido, taquillero, que nos venden, que vale 18 lucas. No lo vamos a encontrar, pero en la feria lo vamos a encontrar. Yo estoy en contra de la piratería, que no me vayan a putear por si acaso, pero igual, de algún modo en la feria lo vamos a encontrar por 4, ¿ya? Y a veces, con una amiga, nos juntamos, como yo veía, por ejemplo, una de las cosas que más me sobrecogió, yo visito muchos liceos vulnerables, y hace un par de años, por ejemplo, veía unas chicas leyendo en un liceo el Quiltra, de la Arely Uribe. Ya. Y yo le decía, bueno, y ustedes, sí, nos juntamos y lo guardamos y lo compramos entre todas. Es de todas. De un grupito de 5 chicas que se compraron entre todas un libro que también es barato, de una editorial también alternativa, que se llama Los libros de la mujer rota. También no es de las grandes editoriales, feminista por lo demás, y se compran un libro de la Arely Uribe que se llama Quiltra, porque se sienten identificadas, porque les gusta, y juntan el dinero entre todas para compartir un bien. O sea, todo eso para mí es también un registro de que somos mucho mejores de lo que creemos, y que además la cultura está al acceso cuando tenemos la voluntad y sabemos qué es lo que estamos buscando. Creo que hay un malentendido en lo que se dijo, porque Rebeco... Don Rigoberto, venía don Roberto de la Parra. Es que para apuntar precisamente pequeñito, creo que lo que Rebeco dijo fue que se pensaba que el escribir era un derecho exclusivo de la élite. No escribir para. Claro. Creo que... Pero eso tampoco es cierto. O sea, a ver, yo creo que se piensa algo que no es real. Manuel Rojas no era exactamente la élite. Lo que sí, por supuesto, la burguesía pública antes tiene mejores relaciones con las editoriales, lo que ustedes quieran. Yo siempre digo, en mi generación, en mi propia generación, hubo escritoras infinitas, de hecho hay una gran escritora, y resulta que a mí, yo tuve, si quieren ustedes, mucho mayor difusión, porque era rusa y tenía los ojos azules, y tenía R's en el apellido. Entonces, y eso hace una diferencia de clase, aparte de la diferencia de género, que ya es fundamental. O sea, este país es clasista, es racista, tiene todos los istas más rascas que puede haber en la humanidad. Pero también podemos romper. Don Roberto, ¿tú querías igual preguntar algo? Sí, por supuesto. Sí, bueno, saludar a Pía, obviamente, ratificar lo que ella decía de todas maneras. Yo soy santiaguino y vivo hace 10 años en Coronel, y de cuando llegué aquí me di cuenta que sentí más que Santiago, Chile, y se vive muy complicado acá. O sea, hay que ser santiaguino y vivir acá para subir en carne propia todo lo que significa que Santiago sea Chile. Falta de, no solamente de materiales, por ejemplo, yo soy artista visual y no hay materiales, o sea, hay un montón de cosas que está todo en Santiago, hay que comprarlo allá, y tanta calidad de escritores que hay acá, de artistas, y que no se dan a conocer, cuesta mucho. Entonces, ratificar eso, que es así, cuesta mucho, por un lado. Lo otro que quería hacer, una pregunta, básicamente, abrir un tema, y entre paréntesis voy a hacer otro comentario personal a Pía. Yo creo que se ve muy bien en la pantalla, muy bien, porque leía unos comentarios como que se ve muy bien, y buscando en la red el otro día, salía en una página hace poco, 2020, una publicación donde pusieron una foto como que tenía ahí como unos 20 años, 25 años. Entonces, claro, los que quizás no la conocían pensaban quizás tenía otra edad, pero en esa foto sale pelo corto y cosas así. Así que yo lo encuentro que se ve muy bien aquí, por si acaso. Ya. Y el otro tema que quería hablar sobre el feminismo, un poquito que nos hablara de eso, porque soy también defensor del feminismo quizás clásico, como empezó el movimiento feminista en los años 50 y tanto, como reivindicación de derechos de las mujeres que sean en igualdad de condiciones con el hombre en cuanto a derechos sociales, digamos, porque físicamente y biológicamente, y yo entiendo y creo que tenemos diferencias, obviamente,
pero en ese aspecto el feminismo hoy en día también se ha puesto como de moda, y cuando hay moda están los peligros de que alguien asume la moda o la tome a su manera, por ese lado. Entonces quisiera preguntar básicamente cómo ve el movimiento feminista, cómo ves eso, cómo va evolucionando, si todo va bien encaminado o hay algunos que se han arrancado con los tarros, como se puede decir, y qué podemos esperar del cambio feminista que se viene. El micrófono no se escucha. No, Pierre. Ahí sí. Que lo primero es que no empezó en los 40 o los 50, sino que empezó mucho antes. Esos fueron los movimientos sufragistas que luchaban por el derecho a voto. Mucho antes de eso también, Vicuña Maquena había encontrado un subterfugio y hizo que se inscribieran 50 mujeres en La Serena para votar, que se inscribieron, de hecho, porque decía ciudadano, pero se da por descontado que no era para las ciudadanas. Se inscribieron, no pudieron votar, pero no importa, o sea, creo que votaron por la elección de alcalde y no le funcionó. Pero si ustedes se fijan, también ahí hay un problema chileno. Los 50 apellidos de las mujeres que salen ahí son los mismos 50 apellidos que se repiten en el Congreso y en todos los lugares. Pero bueno, pueden buscar ahí la cosa que hicieron con Benjamín Vicuña Maquena, con un grupo de mujeres en La Serena. Esto empezó mucho antes, la intención de las mujeres de participar aquí vienen desde el, para que les explico, o sea, yo creo desde la primera junta. Pero hay movimientos, creo que fue Montt, no me acuerdo cuál, pero una que fueron muchas señoras, porque por supuesto siempre los feminismos, partido de la burguesía peleando adelante, fueron un montón de señoras a reclamar a la moneda, y no me acuerdo mucho, Jorge el historiador, yo no, mi marido, yo tengo pésima memoria, pero hubo un presidente aquí que mandó a los pacos a darle un beso a cada mujer que encontraran y disolvieron la manifestación en 5 minutos, todos salieron apretando cueva como loca. Creo que fue Montt. Ha habido muchas instancias, y eso estamos hablando de 2 siglos atrás, muchas instancias de participación de las mujeres. Las chilenas fueron de las primeras que pelearon por el derecho a voto, y uno de los últimos países en América en conseguirlo. Siempre las chilenas partimos siendo las pioneras de muchas cosas y terminamos siendo las últimas. Pero bueno, el movimiento feminista como tal, yo estoy tengo 64, creo que nací así, o me decían por lo menos la María de la Cruz o la loca de la casa en algún minuto. Yo no tenía idea quién era la María de la Cruz, después aprendí que era una senadora que había arrasado con la mayoría y que tenía buena oratoria, y que por supuesto que las que ayudaron a destruirla fueron las propias mujeres, a destruir su carrera, pero eso es otra cosa. Puntualmente aquí ha habido siempre un gran movimiento feminista durante la dictadura. Los estilos cooperativos, por supuesto que el feminismo hizo maravillas, y después por supuesto vino el primer gabinete de Elwin, donde no había una sola mujer, y eso provocó un apabullamiento y un terror, porque por supuesto se consiguió la democracia gracias a que las mujeres votamos. Y si ustedes se fijan cuál fue el voto de las mujeres y el voto de los hombres, van a ver por qué se derrocó a Pinochet. Y no vamos a hablar de que todo el país fue lo mismo. No fue todo el país. Nosotras cooperamos mucho y no fuimos en ningún caso escuchadas ni oídas. Y bueno, no quiero hablar de todo lo que pasa, pero creo que el movimiento feminista en el mundo hoy en día es un movimiento muy fuerte, porque siempre ha sido un movimiento político. Y ese movimiento político lo que ha buscado siempre es una cosa puntual y básica, que es la aspiración, la utopía de un universo no sexista, donde todas las personas seamos imprescindibles. No un mundo mejor para las mujeres, es un mundo para las personas, y es un movimiento político. No le quitemos que las mujeres están preocupadas, no, es un movimiento político, y como todo movimiento político, tiene adolescencias, tiene madureces, tiene apropiaciones, tiene complejidades, y por supuesto, si ustedes fíjense, piensen en la bolsa de gatos que cualquier partido político. Hay muchos feminismos en este momento actuando, cada uno también tiene rangos etarios, tiene rangos étnicos, tiene diferentes cosas. Todos son parte de una misma olla que podrá no ser entendida, porque por supuesto las aspiraciones de poder son justamente eso, no poder, ¿no? O sea, no acceder, o sea, tener capacidad de ejercicio, pero no buscar el poder con esa masculinidad o con esa idea de poder de incidir o dirigir a otros, sino buscar, de hecho, ojalá una igualdad, una equidad, y donde todas las personas, no esta estructura piramidal de la sociedad,
sino una estructura que sea mucho más no homogénea. No queremos que todos vistamos igual y todos seamos iguales. Queremos celebrar esa diversidad. Ahora, todo eso feminismo, el de pechuga al aire, el recatado, el que se tapa, el que grita, el que se excede, todos son feminismos y todos representan diversos estratos, diversos lugares. Puede que no todos me representen a mí, pero respeto todas las manifestaciones del feminismo, aunque no esté de acuerdo con alguna, porque también tienen que ver con esa civilidad que es un estallido y que se expresa por fin. Entonces, puedo no estar de acuerdo con alguna. No me voy a sacar las pechugas al aire porque no tengo edad y porque uso sostén. Ya a esta altura de ustedes tendría que andar con todo colgando. Pero que mi hija saque su pechuga al aire me representa y me encanta, ¿eh? Porque ella hizo lo que yo no podía. O sea, y de algún modo, el que nosotros andemos sin corsé representa a otras que tuvieron que usar ese corsé. Y todo aquello de que se elige, y se elige en pos de la libertad, y en pos de aquello que tiene que ver con el bien común, y con el bien para otras, y también con el pensarnos como una sociedad diferente, tiene que ver con ese feminismo. Y tiene que ver con ese feminismo que, por supuesto, es anticapitalista, claramente. No hay ningún feminismo capitalista, ¿eh? Entonces, todo eso funciona en torno a complejidades muy grandes. Igual como funciona una familia, como funcionamos todos, podremos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero ya lo que nos late por dentro y esa identidad nos junta. Y por supuesto nos hace muy distintos. Hay mucho feminismo funcionando. Yo no soy quien para inhabilitar a uno o a otro, decir este me gusta más, este me gusta menos. Primero, soy latinoamericana y soy del culo del mundo, del último país. No me gustan aquellas colonias, ni aquel concepto colonizador que viene detrás. Hay muchas cosas que me falta por aprender, pero todos los días me levanto con la voluntad de aprender más sobre esta diversidad de mujeres y esta diversidad de propuestas. Y todos los días desde hace muchos años me levanto tratando de derrocar al dictador machista que llevo adentro. Y eso ya me parece un tremendo trabajo y lo hago a diario, ¿eh? Y de verdad, a diario, porque a diario me encuentro pensando en todo lo que significa poder. El que yo esté aquí y sea la invitada en esta ocasión es una muestra de poder. ¿Cómo lo hago con responsabilidad, sin dejar la escoba que acostumbro a dejar por acá? O sea, ¿cómo lo hago responsablemente? ¿Eh? ¿Cómo lo hago para ser coherente con mi pensamiento y ser coherente también con aquello que no quiero pisotear? O sea, todo eso es una complejidad. Pero yo no soy quien para decir quién es más o quién es menos feminista. Y justamente por eso, por esa búsqueda de equidad y de soñar en conjunto con las más jóvenes, con las que vendrán y con las que estuvieron, yo siento que ese feminismo va a ganar porque tiene razón, tiene la verdad y porque éticamente no le queda otro al mundo que aceptarnos en una propuesta distinta de cómo deben funcionar las cosas. Ahora, Pamela quería preguntar Sí, Daniela, bueno, gracias Pía por tus relatos ahí muy luchadores, motivadores y bueno, contarles que este encuentro también está siendo transmitido a través de diversas plataformas y hay en estos momentos personas que están comentando, agradeciendo sabias palabras, felicitaciones, gracias por esta instancia y también hay una pregunta de una persona de Tomé que dice, que pregunta, digamos, que si el ser humano nace con esta habilidad de escribir o es algo que se va desarrollando con el tiempo. Una pregunta para Pía que no creo que quede sin responder porque también está este canal de participación que me parece que es súper importante considerarlo al momento de hacer esta interacción. En 1810, el 10% de los chilenos sabía leer y el 8% sabía escribir. En 1810 no había cultura en Chile. Cuando relacionamos el gesto solo de la escritura y de crear un libro en el fondo, con lo creativo, estamos omitiendo muchas cosas. La escritura y la lectura, que son hoy en día un derecho, aprender a leer y a escribir, más bien un deber, porque si no uno queda absolutamente fuera del mundo, es algo que hemos ido logrando
¿ya? El erradicar, no erradicar, se pelea constantemente contra el analfabetismo, etcétera, o muchos analfabetos funcionales que existen hoy en día. O sea, la escritura es algo que aparece muy posterior en la humanidad. Ojo, en las cuevas que ustedes van a ver en Milodón y otras van a encontrar miles de inscripciones que son dibujitos. Esos dibujitos también son escritura, pero no siempre van vinculadas las dos cosas. Yo insisto, o sea, todas las personas nacemos creativas, todas. Todas las personas somos creativas en la medida que con la amiguita de pan alguien hizo un monito, en la medida en que alguien hizo el dibujito de palota, y yo que no hago una línea recta. O sea, todas las personas somos creativas, pero principalmente desde la Revolución Industrial se nos ha dicho que todas las personas somos reproductivas. Y por lo tanto que unos pocos elegidos, aquellos que vienen del Olimpo, escriben. Yo creo que todas las personas podemos escribir, pero además creo en algo fundamental. Creo que toda sujeta y sujeto de este mundo es una historia con patas. Todos tenemos algo que contar, pero siempre nos han dicho que nuestras vidas son anodinas, que no tienen importancia, que tiene que ser algo tremendo que ocurrió. Y hay cosas tan tremendas como descubrir el camino de una hormiga en el patio de nuestra casa, como descubrir la vida de la polilla. O sea, es tremendo, depende del instante en que me ocurra. Y cómo fijo eso. Ahora, yo creo que no todos y todas vamos a escribir una novela, no todos y todas vamos a escribir un poema, aunque todas lo intentemos, pero la mayoría lo que hacemos es copiar una canción y mandársela al Lolo a los 13 años. ¿no? Pegamos canción. Pero todas las mujeres podemos escribir cuentos. Y eso estoy segura. Solo nos tienen que enseñar un par de técnicas y lo aprendemos. Somos cuenteras por naturaleza. Nos contaron, nos enseñaron con cuentos, aprendimos con cuentos. Empezamos desde cómo ocultamos el pañito de la toallita higiénica para adelante, estamos contando un cuento. Siempre estamos contándonos cuentos. Porque además creo que ninguna hubiera sobrevivido a este mundo que es absolutamente excluyente para nosotras, con un lenguaje que no fue hecho por nosotras, con el cual tenemos que expresarnos, y hay cosas que nos crecen adentro, que no hay palabras para definir eso que nos crece por dentro. Las mujeres somos cuenteras, contamos cuentos, nos contamos cuentos, porque sobrevivimos a la experiencia de una existencia que no es para nosotras, contándonos cuentos y contando cuentos. Así que creo que todo lo que podemos, un taller literario que te enseña cómo hacerlo, y todas podemos contar. Pero además, insisto, si en cada casa nuestra, esto es un experimento que ya hicimos en muchas partes de Chile, tuviéramos un cuaderno, y los domingos alguien contara una historia, ese cuaderno fuera de la dueña de casa, el 47-48% de los hogares de Chile son dirigidos por mujeres, son mujeres jefas de hogar. Y contáramos, de hecho, pusiéramos cómo se hizo esa toma de terreno, quién llegó ahí, cómo se armó nuestra familia, fuéramos contando la historia de la familia, y tuviéramos una página por domingo, dejaríamos nuestra historia, dirigida por mujeres y contada por mujeres, o seleccionada por ellas, que es una historia que no es la oficial, pero una historia que es la que nos interesa ahora, que es la de verdad, que es la historia de nuestras emociones, es la historia de nuestros afectos, es la historia de nuestro pasado. Y esa historia, que no es la oficial, es la que más importa. Yo siempre he usado, desde hace muchos años, de hecho lo usé como epígrafe para un libro, una frase de una gran escritora mexicana, Elena Garro, que dice: la memoria de los vencidos es peligrosa para los vencedores. La memoria de los vencidos es peligrosa para los vencedores. Las mujeres hemos sido sobrevivientes, no vencidas, pero sobrevivientes muchos años. Nuestra memoria es importantísima para construir el mundo que soñamos construir. Es con nuestra memoria, con nuestros afectos, con ese mundo que tiene que ver con el sentir más que con el hacer, desde el cual podemos también reconstruir un mundo y validar espacios que son sumamente importantes. O sea, insisto, todas somos memoria y la piel tiene memoria. Todas nosotras podemos hacer otra historia, y es una historia que le va a interesar mucho más a los que vendrán que la historia de los vencedores, que la historia que enseñan los libros, que nuestro cuaderno puede llegar a ser mucho más importante que el libro.
agradecer a todos los participantes y quedarme con un cruce a partir de lo que habló Rebeco de la Jara ayer y Pía, que tiene que ver con... Rebeco hablaba de la aldea y Pía habla de la comunidad. Finalmente, cómo el hacernos parte de una comunidad, el hacernos parte de una aldea y el reconocernos de una comunidad construye mundo, genera puentes, abre ventanas. Y la literatura, lógicamente, es una de esas ventanas. No sé si alguien más de la Fundación CEPAS quiere cerrar, pero en honor al tiempo igual y a la duración de la mesa. Levantaron la mano Lidia y Magdalena. Ya, Lidia. Un tremendo abrazo, Pía. Gracias. Gracias por la exposición generosa. Daniela, se pasaron las dos. Muy bonito todo. Quisiera hacer un poco una acotación a algo. Aprender a través de los sentidos. Me marcó esa frase porque yo aprendí así. No aprendí con la Caperucita, ni la Bella Durmiente, ni nada. Aprendí arriba un peral, que habían duendes y las hojas hablaban y el mar susurraba. Desde chica tuve esa intención de encontrar la poesía y todo el mundo en la naturaleza. Gracias por ese recuerdo hermoso, Pía. Me encantó haberme sentido hacia atrás. Rico, y la historia del ser mujer, el luchar todos los días. Yo tenía 6 hermanos y 6 hermanas, y olvídense, la lucha era siempre, a pesar de no querer faltarnos el respeto. Y eso se ha llenado, y ustedes, 2 mujeres hermosas, lo trajeron a mi memoria, y quería compartirlo porque son generosas cuando hablan desde su yo. Entonces uno va aprendiendo, y rico, me siento arriba del peral todavía. Muchas gracias por esta instancia, realmente hermosa, sé pasar. Gracias, Lidia. Magdalena, ¿tú querías decir algo también? Gracias. Sí, quería hacer una pregunta, Pía, una última pregunta. Lo que pasa es que mucho tiempo atrás yo escuché en una entrevista que algunas personas escribían días o semanas después de vivir alguna experiencia, o sea, dejaban reposar sus emociones y luego escribían. Lo pregunto porque a mí me pasa algo diferente, porque a mí cada vez que algo logra llegar a mi alma o corazón, quiero dejar escrito todo aquello que lo provocó de forma inmediata, con todos los sentimientos a flor de piel, pero quiero saber cómo le pasa a Pía, cuál es su proceso creativo, cómo es la forma que ella escribe sus textos. Eso. Yo he dicho que la mitad de mis textos, a pesar de que ahora tengo un escritorio como ustedes tan grande, etcétera, hace unos años, gracias a la Fundación ANDA que me dio una vez que pude hacerme un escritorio y tener habitación propia, la mitad de mis libros fueron escritos arriba de una lavadora, con la puerta cerrada, porque el único lugar donde las mujeres estamos realmente a salvo es en el water, donde se está ocupada, si no, uno nunca está ocupada, con hijos y con demás. Así que toda esta cosa como sofisticada de la escritora que tiene escrito, no, nunca me funcionó así. Yo creo que cada proceso de escritura es súper distinto. Yo recomiendo siempre andar con una libretita que quepa, si esas las más chicas posibles, y quepan en un bolsillo entre la cartera y un lápiz, porque a veces uno tiene la libreta pero no tiene el lápiz, es como el cigarro sin el encendedor. Entonces hay que andar con, ojalá amarrado, bien ordinario, con amarritos del lápiz como lo hacía uno antes, amarradito a la libreta. Y yo tengo cerros de libreta además, y por supuesto se me pierden, pero tomar nota. Porque, claro, es cierto lo que tú dices, Magdalena, muchas veces nada va a hacer sentido ni va a ocurrir como en el momento que lo vivimos. Pero también cuando escribimos, depuramos. Entonces, después de que escribiste ese estallido, esa emoción tremenda, tienes que traducirla a otros y otras, para que esa emoción sea en otros u otras. Y por lo tanto, eso es trabajar el lenguaje, trabajar literariamente. No vas a sentir de nuevo lo mismo. Cuando pasa por el lenguaje ya va a ser ficción,
pero vas a producir el puente. La escritura es eso, puente. Entonces, y vas a trabajar sobre... Yo no me atrevo a decirle a nadie, así hay que escribir. Yo mastico 1000 veces las cosas, los cuentos, miran la cantidad de veces que visito el diccionario. Lo que me gusta pensar en la política que está detrás de las palabras, en no transmitir una ideología cuando pongo una palabra, no volver a repetir algo. Trato de responsabilizarme por cada cosa que escribo, pero me mando puras cagas, por supuesto, pero trato de responsabilizarme por eso. Y ante eso, los procesos creativos son súper distintos. Y nosotras, pero yo creo que todas las personas, primero aprendemos con el cuerpo. Quienes mantenemos ese aprendizaje hasta la muerte somos las mujeres. Las mujeres sabemos que en la esquina no se da una vuelta inmediata, que la ciudad está hecha para hombres. Por lo tanto, en la esquina te alejas para dar la vuelta y para ver lo que está del otro lado. Sabemos que en la micro no te pone en el lugar donde van todos, te ponen más lejos. Sabemos que el cuerpo es un territorio de aprendizaje y por lo tanto usamos el cuerpo como, es lo mismo que le decía Rosa. Rosa está todavía arriba del Peral, me parece fantástico. Yo estoy siempre en alerta, porque mi cuerpo es el que me ha salvado del agarrón, de la cuestión de lo que sea. Mi cuerpo me ha salvado la vida. El escuchar con el cuerpo más que con la razón. Cuando escucho con la razón, que fue la que me enseñaron cuando me socializaron en el colegio, siempre me quedan escoba. Cuando escucho con el cuerpo, y cuando escucho con mi pasado campestre, con mis olores, y con mi ruido, y se me tapan los oídos, y digo, va a temblar, y toda esa cosa me ocurre porque escucho con el cuerpo, aparte de ser más yo, sí puedo traducir eso en la escritura. Ahora, supongo que para alguien que nació dentro de un departamento, las formas de percibir la realidad son distintas, que su ojo es mucho más importante que su oído, su piel, la forma en que nos relacionamos. Yo creo que todo proceso creativo depende de la construcción cultural que cada una y cada uno de nosotros es. Y nadie puede decirte, escribe de tal manera o instálate de esto. Yo hago cosas ridículas. Tengo el departamento de unos amigos en Valparaíso, me pongo un sombrero y un suéter ancho, porque me encantan los suéteres anchos. Abro la ventana, me recago de frío, pero veo el mar. Y ahí me pongo a anotar, porque tampoco sé escribir directo en el computador. Para mí todo tiene que pasar por la mano, porque me responsabilizo de mi palabra primero y después la paso al computador, ¿no? Entonces, todo eso... Hacemos miles de conjuros, hay gente que prende velita, hay otro que se ha dado 4 vueltas alrededor. Cada uno inventa sus mecánicas y todas las escrituras, todos son conjuros, como los mismos conjuros que hacemos a la muerte todos los días. Es lo mismo, hacemos conjuros para escribir. No sé cómo serán los procesos de cada uno. Yo hago cada estupidez que para qué les digo. Mi termo tiene que estar acá, los cigarros cerca, porque si no, no sirvo para nada, etc. Y todo eso es parte de un conjuro. Yo lo único que puedo recomendar es que de verdad da resultado, pero por favor no manejando, porque ya una alumna le pegó un quiño a otro auto, tengan libretita y tomen nota de lo que vean. Porque lo que vieron en ese segundo, nunca más va a ser lo mismo. Y Heráclito tenía razón, nunca te va a bañar en el mismo río, así que por lo tanto hay que tomar notas, guardar eso, y tratar después de convertirlo en algo que nos haga sentido a nosotros, y en la corrección, en algo que le haga sentido a los otros que nos ven. Pero esto es un privilegio. Que alguien te lea es un privilegio. Que alguien repita algo tuyo, que le cuente algo tuyo que ya leyó a otro, es un privilegio. Es un honor. No nos creamos los dioses del Olimpo. Este oficio tiene que tener la humildad de entender lo que significa. Que alguien te haya leído, que alguien te haya permitido habitarlo durante el tiempo de esa lectura. Ser en otro u otra es un privilegio. Hay que agradecerlo, no creértelo yo el queque. Tenemos que agradecerlo todos los días, con la humildad que ello requiere. Y tomen notita. Volver a agradecer a Pía y quedarnos también con esta reflexión de la pulsión. Yo le digo yo la llamo pulsión, que es este gatillante que en todo yo creo que estamos acá participando, y lo más probable es que muchas de las personas que nos están viendo desde Facebook Live también generan. Las emociones generan pulsiones en nuestro cuerpo que activan procesos creativos. Y eso, por ejemplo, en los niños, retomando una de las primeras ideas,
los niños funcionan a partir de pulsiones creativas. Ellos activan de manera intuitiva la creación, en todas sus dimensiones. Desde que le ponen la voz a un personaje, desde que metamorfosean, desde los primeros trazos, desde que metamorfosean la figura humana, desde su mirada, etcétera, etcétera. Bueno, para cerrar, agradecer nuevamente a Pía, agradecer a todos los escritores que nos acompañan hoy día, Roberto de la Parra, Janet, Víctor, Lidia, Magdalena, Mario, Alejandro, Rigoberto, Tulio, y también a la Fundación CEPAS, y para que cierre el espacio le doy el pase a Pamela, directora de la Fundación CEPAS, para que pueda cerrar y agradecer una vez más desde mi participación la invitación a este encuentro. Gracias, Daniela. Bueno, nosotros nos quedamos con esta pulsión que nos desafía a seguir trabajando en una educación liberadora, una educación que permita elegir a los niños y a las niñas desde la más tierna edad, en este camino también del desarrollo del imaginario, del fomento lector, de la creación literaria. Como fundación llevamos 30 años desde que llegamos ya muy jóvenes a las comunas de Coronel y Lota, y hemos seguido con este desafío, y es nuestro compromiso, porque trabajamos desde la más tierna edad, y siento que esta jornada ha sido muy fructífera también para las personas que están desde Facebook siguiéndola, que en su mayoría son educadoras también de párvulos, que tienen la tarea de trabajar con los niños y las niñas chiquititos, casi 8 horas diarias, que pueden hacer un tremendo aporte en ese proceso. Estamos también en esta semana celebrando la Semana de Educación Parvularia. El día viernes específicamente, el día domingo específicamente es el día de la educación parvularia en Chile, que es un reconocimiento también a toda la labor que se hace en esta primera infancia. Agradecer, por supuesto, al equipo de Cultura por haber presentado esta iniciativa, un fondo concursable. Felicitaciones por haberlo adjudicado y por habernos dado esta oportunidad como institución de concretar este 8º encuentro de escritores, personalizar a Víctor y a Juan, que fueron los que postularon a este fondo, el proyecto, y también al equipo de Cultura, Andrea, su coordinadora, también a cada uno de los escritores de la región, y con afectuoso cariño también a los de la comuna con los que nos encontramos en el pabellón 83. Daniela, gracias por entregar tantos aportes también en esta jornada en la que hablamos de educación desde la más tierna edad, el feminismo, la creación literaria. Creo que ha sido 3 días súper significativos con este tema transversal que es la inclusión, que es el género, y sobre todo agradecer la presencia de Pía Barros. No es primera vez que tenemos el honor y el placer de escucharte así tan íntimamente. Espero que no sea la última también. Nosotros finalmente, y lo he repetido en estas 3 jornadas, nos volvemos a comprometer como institución con continuar con este tipo de encuentros que abren la voz, abren el debate, abren la creación, la imaginación, y nos permiten seguir arraigados a lo que es nuestra génesis como institución, que tiene que ver con el fomento lector, que tiene que ver con abrir espacios de participación, que tiene que ver con la aldea y tiene que ver con la construcción de comunidad. Un abrazo a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, y espero que nos veamos en el 9º encuentro de escritores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Chao. Levantemos las manos para despedirnos. Saludemos. Chaito. Gracias por todo a los escritores y escritoras que participaron. Gracias. Chao. Un gusto. Muchas gracias. Chao. Gracias a cada uno de ustedes.